Bien, continúa él. El fenómeno más visible en las legislaciones penales del mundo occidental es interponer nuevas figuras, crear tipos penales que constituyen supuestos de criminalización incluso en el estado previo a las lesiones de bienes jurídicos. Se ponen sanciones desproporcionadamente altas, rasgos, pues, enumerados de un derecho penal de puesta en riesgo de características antiliberales. Muñoz Conde, ¿qué cosa es lo que dice? Dice, se ha desarrollado una tendencia de repente que pretende adaptar la dogmática jurídico-penal, todos sus conceptos, sus construcciones, a las nuevas necesidades político-criminales. Por ejemplo, el concepto de causalidad, causa de los hechos criminales que ahora se está viendo, el concepto de causalidad comenzó paulatinamente primero a ser completado, pero luego ha sido sustituido por el de imputación objetiva. Las diferencias entre acción y omisión fueron difuminándose cada vez más. El concepto de dolo se fue reduciendo a la mera conciencia de la peligrosidad de la acción. Me estoy refiriendo a este caso, señor. El concepto de dolo, ya dijimos, prescindiendo de las referencias volitivas al resultado, ampliándose de esta manera enormemente su campo de aplicación a costa de la imprudencia. El concepto tradicional del bien jurídico, referido principalmente a la autorrealización de la persona individual y dotado de un contenido material, vida, libertad, etc., fue sustituido por el de unidad de función social o por conceptos vagos, sin contenido material determinable. Frente al delito de lesión o de peligro concreto, ha ganado más terreno el modelo del delito de peligro abstracto o de pura desobediencia normativa con contenido material de la anticuricidad. Y finalmente, el principio de legalidad o de reserva de ley ha quedado perforado como un queso gruyere. Dicen, estos son más o menos algunos de los fenómenos que se están produciendo en el derecho penal en el mundo y acá en el Perú y en este juicio. Bueno. El colombiano Aponte Cardona, basándose en su riquísima experiencia como jurista y sobre todo en la vivencia de los conflictos armados en Colombia con más de 50 años, nos plantea así respecto a cómo está el derecho penal. Partimos de la década del 80, dice él, en razón de que en este periodo se origina y se consolida un modelo específico de derecho penal de enemigo. Él es diferente a Jacobs, tiene su propia manera, derecho penal de enemigo, dice, en el cual discursiva y prácticamente no es la noción de seguridad, sino la noción de eficiencia, o mejor, de una forma particular de la misma, la que se liga de manera inseparable al modelo del derecho penal basado en enemistad. Pero actualmente, eso era 80, dice, actualmente, especialmente desde el año 2002, esa forma particular de eficiencia o de eficacia está ligada a formas específicas de seguridad, nuevamente. Hoy, seguridad y eficiencia constituyen el núcleo discursivo e ideológico sin el cual no es comprensible el derecho penal del enemigo actual. ¿De qué se trata? Precisa. Se trata de fórmulas particulares de la eficiencia, asentadas sobre la visión de los derechos y garantías concebidos como obstáculos para lograr esa eficiencia real en el sistema penal. Modelos de respuesta punitivista ligados a un uso instrumental y perverso de la figura de la detención preventiva, por ejemplo, que la conciben como una condena anticipada. Modelos que restringen severamente a nombre de la eficiencia derechos fundamentales y garantías judiciales a todo nivel. El uno se nutre, pues, de medidas efectivas contra los derechos y garantías de los ciudadanos con acumulación de sentencias condenatorias, degradación sin fin de los regímenes carcelarios.
Sí. Sin embargo, dice él, la aplicación de este tipo de derecho en Colombia, por los datos objetivos, vemos que revelan que el uso por años de ese derecho penal eficientista de enemigo no ha contribuido a la solución efectiva o a la mejora sustancial de la realidad de nuestros gravísimos conflictos armados. ¿Lo ven? Bueno, dice, al referirse el caso colombiano, el jurista Heribert Prantl, citado por Aponte Cardona, alerta sobre el peligro que puede surgir cuando se confunde la guerra con el derecho y cuando el derecho penal puede ser convertido en la práctica en la mera continuación de la guerra por medios civiles. Y Zaffaroni, que tiene un cargo muy alto, dice, el uso de este poder controlador no se limitaría a investigar terroristas. El poder planetario fabrica enemigos en serie. Por ende, por mucho que se atavíe como jurídica, la reacción inusitada es política. Admitido el hecho de que la cuestión es política, nuestra hipótesis es que en este campo resulta intolerable la categoría de enemigo o extraño en el derecho ordinario, penal o administrativo dentro de un Estado de derecho. El derecho penal liberal está destinado a la contención jurídica del poder punitivo del Estado, sin la cual el Estado de derecho desaparece e impera el estado de policía. Bien, vale decir que la pretendida novedosa anticipación de la tipificación sigue el camino 2 veces milenario de la Lex Julia, contra crímenes de lesa humanidad, con cuya ampliación se llegó a penar la simple tenencia o la fabricación de tela púrpura por implicar el riesgo de preparación de un magnicidio. Bien, sería, en otra parte, ya para concluir, en determinar si es política y jurídicamente admisible una versión actualizada del hostis del derecho romano. Sería como un extraño derecho penal de autor. Bien. Zaffaroni concluye diciendo así, me interesa esta parte. Hoy día el derecho penal inventa las medidas de seguridad porque no se puede aplicar la pena de muerte ni deportar. La represión latinoamericana, sobre todo, se lleva a cabo con reclusiones perpetuas y aumenta la represión respecto a la protesta social. ¿Por qué? No se puede permitir ninguna resistencia al soberano y por ende no se le pueden poner limitaciones en la individualización y contenido de los enemigos. Y si existen entonces enemigos y guerra permanente, el único modelo de Estado posible es el Estado absoluto. Bien. Ahí nomás. Creo, señor presidente, señores magistrados, que en síntesis, dentro de esas citas que he seleccionado y que me parece a mí que calzan dentro de este nuevo juicio, el presente proceso judicial ha sido concebido como una medida de aseguramiento de riesgos a futuro. Ha sido instaurado con el propósito de desprestigiar una vez más al PCP, imputándonos nuevos cargos, remachando que se trata de terrorismo y no de guerra popular, marxista, leninista, maoísta, PG, agravando las penas con más cadenas perpetuas e impidiendo a otros la libertad de quienes ya cumplieron sus draconianas penas, pretendiendo hundir en prisión por suerte, por siempre, como han hecho con mi esposo, a todos los procesados como una política ejemplarizadora y de escarmiento, siendo este juicio expresión de la crisis descrita del derecho penal y fehaciente muestra del derecho penal del enemigo. Tipo de derecho proscrito por varias sentencias del Tribunal Constitucional en el Perú, pero que se sigue aplicando en forma encubierta o descarada, como la última ley que han aplicado contra los restos de mi esposo. Ley
contra los cadáveres nuestros, de todos los terroristas que podamos morir con las varias cadenas perpetuas que nos van a seguir poniendo. Firmada incluso por el nuevo presidente, que se dice de izquierda, que sucumbió a la propuesta de la ultraderecha, así como también del mismísimo ministro de Justicia. Y eso es lo que hay, señores. Sobre, un ratito, por favor. Mire, sobre el marco ya está explicado, creo que hay cosas que se pueden usar. Sobre, un ratito, el artículo 3A, ya, quienes me han antecedido han tomado el tema. Yo solamente puedo decir, ¿cómo concibió el doctor Talavera la interpretación del artículo 3A del 25475 como delito autónomo? Pero dice así la sentencia del megaproceso: un delito de estatus en el que el hecho de ser dirigente de todo y a nivel nacional responde, etcétera, 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 de los hechos ahí probados. Muy bien, yo me digo, si me van a aplicar por cada uno de los hechos, nuevamente el 3A, porque yo soy dirigente y respondo como dirigente, ¿cuántos juicios me van a hacer por el 3A concordante con el 2? Todos los que pueda alcanzarme la vida. Así me respondo. Por eso pido que este colegiado superior pueda absolver esas interrogantes. Lo otro, señor, creo que un tema muy importante es definir, de acuerdo al Congreso partidario, cuál es la línea orgánica con la cual actúa el PSP, porque se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas por la Fiscalía, por la Procuraduría, y no se entiende tampoco por qué, por los jueces. ¿Por qué? Los 39 tomos del archivo partidario los tiene la DIRCOTE y están a disposición de la Fiscalía y están a disposición de los jueces, y en todos se ha tomado siempre el Congreso. Bien, en el Congreso nosotros decimos somos una organización política con ideología, programa, línea, etc. Pero la línea orgánica es centralismo democrático. Se usa solamente centralismo. Se le suma una invención que han dicho, verticalismo, y se le suma otra adjetivación, absoluto. Total, se borran el apellido. Yo soy Elena, hay miles de Elenas, pero yo soy Elena Bertini Parraguirre Reboredo. Hay que poner el apellido, centralismo democrático, es decir,